Bueno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. estamos en vivo en este momento. Eh, Estoy transmitiendo por el canal mío hoy. Hay que compartir la página. Y vamos a dar inicio entonces a la parashá que corresponde al día de hoy. Sí salió, bueno, ok. Bueno, estamos todos en este momento en comunión con el Roas Jacode, todos en unidad. Un solo Roas para toda la iglesia, para todo el pueblo de nuestro Señor. Hoy la parashá corresponde a la que está en el capítulo 37 de Génesis, que es Bereshit en hebreo, que significa y se asentó. La parashá es el sistema de estudio que se utilizó en los tiempos de nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, y consta de 54 porciones de la Torá, los libros que tienen que ver con la ley, para que podamos aprenderlos en un año, haciendo un comentario sobre los capítulos que pertenecen a cada Shabbat. Entonces, hoy le corresponde al capítulo 37 y hasta el capítulo 40. Estamos en el día de Shabbat exaltando el nombre de nuestro Dios. No guardamos Shabbat simplemente porque es un mandamiento, porque está escrito, porque lo leemos, sino porque realmente es parte de la constitución del universo, de la creación de Dios. Por eso Él dice que en 6 días creó Hashem todo el universo, en 6 días, y el séptimo reposó. Cielos y tierra fueron creados en 6 días, y el séptimo cesó la obra. Cesó la obra que tiene que ver con la creación de las cosas visibles, las cosas que nosotros podemos palpar en este mundo. Y hay un receso en el cual ya nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, que vino aquí a la tierra, nos dice que Él está en una tarea. Él está trabajando y es en la formación que tiene que ver con la parte invisible, la parte intangible que tiene que ver con las cosas eternas, las cosas que no se ven. Por ejemplo, el amor. La Escritura siempre nos ha hablado del amor. Nosotros ya hemos sido maestros enseñando el amor. Podemos ubicarnos en la Escritura en una cantidad de ejemplos. Pero la parte que tiene que ver con la formación de nosotros realmente no la hace la Escritura. Esa parte viene directamente del origen, de la fuente. Y la fuente del amor es el reino de los cielos. Es el mismo Dios el que puede dar ese don, porque los dones de Dios todos son celestiales, vienen de arriba, no son terrenales. Eso nos lleva a nosotros una experiencia que no es de este mundo. Entonces podemos hacer nosotros mismos comparaciones entre una cosa y la otra. Aquí la tierra nosotros podemos ver acontecimientos, podemos ver algún desarrollo donde tiene que ver el amor, por lo menos el amor de la familia, el amor de la mamá y el hijo, que es un ejemplo muy, muy bueno y muy grande que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Y muchas veces pensamos que ahí es todo lo que tenemos que aprender, pero la Escritura nos lleva todavía más arriba. Incluso que el mismo Señor dice que cualquiera
que ama a padre y madre más que a él, no es digno del reino de los cielos. Lo que quiere decir que él nos está hablando de un amor que es diferente al que nosotros conocemos. Y él mismo, con su vida, nos muestra la magnitud que tiene realmente de ese amor que nos habla. Y toda la escritura, principalmente la nueva escritura, ya hace una exaltación sobre precisamente ese don, que es el don más importante que hay en la escritura, porque de él depende todo. Cuando un fariseo le preguntó a nuestro Señor, un abogado que era un estudioso de la ley, que cuál era el mandamiento más grande que había en la Torá. Y él dijo que era el amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y hay otro semejante que es amar al prójimo. Sobre esta base, no es que él dejó 2 mandamientos, sino que sobre esa base descansan todos los demás mandamientos. Lo que quiere decir que si alguno de los mandamientos que nosotros practicamos no termina en esa función, esa práctica de nosotros está mal. ¿Cierto? Siempre tiene que ir con tendencia a amar al prójimo. Y luego dice el Señor, como a ti mismo. Pero fíjate que dice primero el prójimo. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta siempre en el estudio de la Torá. Entonces aquí vemos por lo menos un caso en la vida de Jacob, que sabemos que él da paso a lo que son 12 hijos que forman los nombres de las 12 tribus de Israel. Ya cuando va tomando forma el concepto de pueblo para el Señor. Un pueblo necesita gente, ¿cierto? Para ser declarado pueblo, y necesita unas costumbres, necesita una ley. Así que el Señor se encargó primero de ir cada cosa en su lugar, ir adecuando todo el terreno, y vemos cómo se va añadiendo una cosa con la otra. En este momento estamos entonces en la vida de Jacob. Ya habíamos visto la de Abraham, la de Isaac, y estamos ahora viendo la vida de Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, pero tuvo uno que fue de los menores que se llama José. José, que ese es aquí el núcleo de la parashá de hoy, la vida de José. Entonces dice aquí en el 37:2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que eran las siervas, también mujeres de Jacob, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí vemos ya que la Escritura menciona la palabra el amor. Y en este caso estamos tomando como referencia la vida de Jacob. Dice que lo amaba mucho porque lo había tenido en su vejez, pero además también porque era hijo con Raquel, era con la amada, con la que él trabajó 7 años más de lo que fueron 14 años para poderla tener como esposa. Ella era estéril, pero él le dio ya en la vejez este hijo, primero que todo José. Entonces él le tenía ese amor especial, ¿cierto? Pero viendo a sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron. No sé si uno aquí se le hace familiar esta escena en la familia que nosotros conocemos, ¿verdad? Siempre hay un hijo que los padres es más especial con ellos, ¿cierto? Y eso da la impresión a los demás hermanos
de que es más amado. Y además, pues de pronto los mejores regalos y todas esas cosas dan esa también impresión. Entonces, podemos entonces distinguir, estamos hablando del amor, como Dios habla del amor, si es que Jacob en este momento estaba aplicando precisamente ese don que el Señor nos ha estado hablando cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? Yeshua. Él nos habló del amor. Nos acordamos también que Juan se le llama el apóstol del amor, porque él habló mucho del amor. Estos hermanos, ese amor que causó aborrecimiento por parte de los hermanos, dice que lo llevó incluso a atentar contra la vida de él. Tanto fue el aborrecimiento que causó por José que expuso la vida de él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos o deberíamos aprender a distinguir realmente si se le puede llamar amor a eso. ¿Cierto? A que a un hijo que le tenga un poco más de aprecio que a otro. No es eso realmente lo que el Señor nos está hablando. Porque realmente en la familia siempre el niño pequeño es el que viene a ocupar el lugar de preferencia. Eso es como algo natural. Entonces eso no tendría ninguna objeción negativa. Eso lo comprendemos todos, ¿cierto? Pero realmente a nivel de madre, principalmente, no es esa la idea de ella con los hijos, porque la mamá realmente, por lo menos yo me he dado cuenta de eso, que así sea el hijo el más malo de este mundo, para ella es el hijo de ella, o sea, preferido. Así esté preso en la cárcel, haya hecho alguna cosa bien mala, ella siempre lo va a defender. Entonces, en últimas cuentas, siempre, digamos que el amor de la madre es más parejo. Pero no vimos eso acá con el caso de Esaú y el caso de Jacob, ¿cierto? Que el padre amaba más a Esaú, que era el que cazaba, y la madre amaba más a Isaac, que era prácticamente del hogareño, y que ella también lo ayudó en el asunto de la primogenitura, que fue la cuestión de la compra. Son cosas que están digamos, en lo que corresponde a Dios para uno poderlo comprender. Pero vemos entonces los acontecimientos que se fueron dando. Entonces, esto causó una amargura en los hermanos. Ellos no podían ya hablarle pacíficamente, por lo que dice el versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, realmente la escritura nos está mostrando que era un odio bastante grande. No era un odio pequeño, sino que era un odio bien grande. Además de esto, José tuvo un sueño en el versículo 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más. ¿Cuál sería el límite del aborrecimiento? Según vemos aquí, el aborrecimiento no tiene límites. El aborrecimiento cada vez puede crecer más, nunca tiende a disminuir. Cuando a algo se le coge odio, siempre va a haber un crecimiento en esa intención. Nosotros como seres humanos
podemos saber que es así. Eso no lo podríamos negar. Por eso no podemos entonces imaginar cómo era eso de que él, cada vez que le contaba un sueño, todavía el aborrecimiento aumentaba más. Y luego tuvo otro sueño en el versículo 7. El 6 dice, y él les dijo, oigan, ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, él no sabía lo que era estar en silencio. La misma palabra de lo que él hacía, de pronto no lo hacía con esa intención, eso era lo que causaba en las personas. Entonces la misma escritura nos muestra que todo comienza con una raíz. La amargura comienza con una raíz, el odio. Nunca podemos decir que eso se dio porque sí. Siempre comienza con algo que sucede, con un suceso. Algo que nos cayó mal. Hebreos 12:15 dice de esta manera. Hebreos 12:15. Dice la escritura, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ello sean contaminados todos estamos contaminados. O sea, comienza por uno, pero termina por todos. Porque resulta que cuando alguien muestra amargura, eso se contagia con la otra persona, porque da alguna respuesta. ¿Cierto? Pero también vemos que la escritura, ese es el problema que nos trata. Y que cuando leímos el libro de Romanos y vimos que Pablo está explicando ese asunto de los deseos carnales, porque este asunto de la rabia es también leyendo aquí un sonido. Bueno, ahora sí. Vemos entonces que este asunto de lo que dice el apóstol Pablo, que los deseos carnales que batallan contra nosotros. Porque muchas veces hablamos de santidad y una de las palabras favoritas cuando hablamos de la escritura es que todos somos santos. Es lo que bastante se escucha entre los grupos de hermanos creyentes, que ya el Señor nos santificó y ya todos somos santos por la palabra. Pero nos olvidamos de que hay algo que está ahí despierto en nosotros. Por eso es que Pablo dice que nosotros conocemos el bien y es lo que tratamos de hacer, pero terminamos haciendo lo que no es. Y este es uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos citar hoy en día, lo que es la amargura. Y nos asombra que nosotros siendo creyentes y estando mucho tiempo en el estudio del Evangelio, aprendiendo, compartiendo con los hermanos en comunidad, en reuniones, orando con nuestro Dios, todavía lo tenemos. Entonces, eso es una de los ejemplos que podemos
entender lo que Pablo quiso decir. Y esa raíz de amargura que comienza con una raicita, termina creciendo y termina contaminando a todo lo que están alrededor. Y también hace que nuestros pensamientos, los que de pronto por un momento teníamos, cambien. De tal manera que nos lleva a pensar que podemos estar en un mal lugar y debemos buscar uno mejor. Y así sucede muchas veces. Entonces, por eso, un hermano de una comunidad se va para otra comunidad y después no está ahí, pero después se va para otra. Y hay muchos hermanos que tienen la costumbre de estar en muchas comunidades. ¿Cierto? Pero lo que estamos viendo aquí con esta enseñanza de hoy es que precisamente el Señor comienza a formar una comunidad, un grupo, un pueblo lleno de defectos, un pueblo que nunca va a estar perfecto sino hasta el día que Él nos transforme. Y que nosotros debemos que estar conscientes de eso. Algunos van a estar más dados a llenarse en raíces de amargura. Y algunos podemos ser comprensibles en eso, los que pueden estar más adelantados que otros. ¿Cierto? Pero no debe ser motivo para que surja una división. Siempre va a haber un espacio de Dios donde Él va a usar estas situaciones en forma de prueba para nosotros. Es una prueba, un refinamiento para ver hasta dónde nosotros estamos capacitados para afrontar las cosas que vendrán después. Porque si no somos capaces de enfrentar situaciones pequeñas, mucho menos vamos a poder enfrentar las mayores, las que tengan más dificultades. Que los apóstoles, antes de pasar por esas situaciones de persecución, ellos fueron entrenados. Porque esas son las situaciones realmente que dice el Señor que son las que a nosotros realmente nos van a afectar más. O sea, van a de pronto hacernos incluso que desistamos de la fidelidad. Y muchos van a pensar también que Dios no está con ellos, porque cualquier situación que se le presenta, la culpa va a ser para Dios. Tanto que oro, tanto que ayuno, y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios a que yo le oro? Porque a veces nos acostumbran a ese tipo de doctrina. Pero lo que sí nos dice el Señor es que en este mundo lo que van a abundar son las aflicciones. Y para eso es que nos prepara, para las aflicciones. No para recibir todas las cosas, porque es que este mundo ya está todo corrupto. Y el mundo corrupto siempre va a ir hacia atrás, no hacia adelante. Por eso es que todas estas cosas necesitan ser transformadas. Y una de las cosas que tiene ya señalado esta creación es que va a ser totalmente cambiada. No va a quedar nada aquí. No puede quedar ni siquiera ninguna raíz de la corrupción porque todo va a ser perfecto en ese momento. Entonces, vemos en esta parashá que el nombre de José da paso a lo que más adelante se le va a llamar la casa de José, que es otro de los nombres que recibe la casa de Jacob. Y nosotros podemos entonces ver en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios, el pueblo que él escogió, que va siempre por pasos explicándonos todas estas cosas.
Por lo menos en Primera de Crónicas 5:1. Vamos a hacer un recorrido. Primera de Crónicas 5:1. Vamos a buscarlo aquí. Dice aquí, el mayor de Jacob era Rubén. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, o sea, el primer hijo. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. El primogénito, que era Rubén, no fue contado como primogénito, sino los hijos de José. Entonces, vemos cómo la casa de José, porque José tiene dos hijos, uno que se llama Efraín y uno que se llama Manasés, que cuando Jacob fue a morir, vino José y le llevó a los hijos para que le diera la bendición, que era lo común en los padres. Darle la bendición por medio del cual iba a seguir lo que era la primogenitura. ¿Entiendes? Porque ellos estaban esperando en la fidelidad. Entonces, siendo el mayor Manasés, hubo un cruce de manos y el que le puso la mano derecha fue al menor. José, lógicamente, eso le disgustó y quiso corregir, pero Jacob dijo, deja eso así. Era algo profético. Y en base a eso, es que nosotros hoy en día, entonces, comenzamos a oír hablar a los profetas sobre lo que se llama la casa de Efraín o la casa de José. Se puede decir Efraín, la casa de Efraín, o se puede decir la casa de José, que son los términos que aparecen ahí. Algunas veces también se le dice la casa de Jacob. Entonces, para distinguirlo de lo que es la casa de David, que también se le dice la casa de Judá o casa de David. ¿Cierto? Vimos entonces el sueño que tuvo Jacob con los dos campamentos. Aquí se va ya ampliando más ese concepto del asunto de los dos campamentos y la primogenitura que debería venir por medio de Rubén, porque acordémonos que la primogenitura era de Jacob, entonces él tenía que heredarla a un hijo, pero en este momento ya ella se pierde aquí, se pierde la primogenitura porque ya el mayor, como violó el lecho del padre, se le negó la primogenitura. Entonces pasó a uno de los menores. Va a ser el mayor por sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho a la primogenitura. ¿Cuál es el texto? El derecho a la primogenitura fue de José. Este es el capítulo 5, el mismo que le digo ahora, pero desde el versículo 2. Ah, sí, más abajo dices tú. Sí, exactamente. Sí, en un momento Judá también llegó a ser el mayor y todo, pero la primogenitura era. Exactamente. Aquí mismo en Génesis, al final que él está dando la bendición, final de Génesis, el que seguía después de Rubén no era José. Entonces, ¿cómo dio ese salto hasta allá? Era lo que dice aquí el versículo 5 del capítulo 49 de Génesis. Sí dice, Simeón y Leví son hermanos, almas de iniquidad.
sus armas. No, Génesis 49, 5. Que mencionan entonces, porque ya Rubén no es el primogénito, entonces debería ser el que sigue. Exactamente. Entonces, Simeón y Leví, nos acordamos que ellos mataron un poco de personas, ¿verdad? Aquí dice entonces, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron todos. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tampoco entonces recibieron primogenitura. Y Judá debería ser uno de los que siguen. Pero entonces tampoco se le dio la primogenitura. Sin embargo, se apartó, como dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Chirot. Entonces, Judá, que viene siendo la tribu, que también se le llama la casa de Judá o la casa de David, a él se apartó precisamente para que la función esa de legislar. Y por medio de él, de Judá, es que viene la descendencia de los reyes. Todos los reyes que estuvieron en Judá. Pero fíjense que no era la primogenitura que está hablando la escritura, porque Judá no era el primogénito. Claro, da la impresión. La primogenitura está llevando Efraín, ¿ya? ¿Qué promesa está llevando Efraín? ¿Ya? Si de Judá vendría el legislador que se conocía por la siguiente, porque no de Efraín vino la siguiente. No viene tampoco de Efraín. Entonces, la pregunta que queda en la iglesia es: ¿qué primogenitura llevaba a Efraín? Exactamente, hermano. Ahí. Porque entonces yo veo dos cosas. De esto que acaba de habla claramente, habla de Mashiach, sería el legislador y el príncipe, el gobernador del pueblo, ¿ya? De Israel. Pero Efraín traería la multiplicidad, como si tuviera la bendición de la simiente, la llevaría Efraín, es decir, la multiplicación de los gentiles. Y la palabra Efraín viene de la palabra fruto. Como Efraín termina mezclándose entre las naciones, ¿ya me entiendes? Entonces, lo que está trayendo es la multiplicidad. O sea, de Efraín es que saldrá la mayoría de hijos de la simiente. De Efraín saldrán los hijos de la simiente. Es de Efraín, porque los mayores son los gentiles. ¿Ya me entiendes? Que los hijos de Judá. Claro, hermano. Ya me explico, porque todos los judíos los puedes contar hoy en día. Hacer un censo y puedes son poquitos en todo el mundo. Pero Efraín no. Entonces, la promesa de Abraham, que era multiplicarse, no podemos ubicarla en los judíos de hoy en día, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces, esta parte también nos muestra que ya en la cabeza del creyente, del que viene leyendo la Torá, del que está en la Torá, en el estudio, esto es otra de las pruebas de que el Señor nos está ubicando en que la simiente no podía venir de parte humana, porque ahí ya no hay continuidad tampoco. Y aquí se rompe todavía más la continuidad que en las pasadas. Siempre el Señor está enviando ese mensaje. Y entonces comienza aquí como una batalla entre Judá o la casa de Israel o la casa de Judá. Y por aquí, bueno, el que leyó ahorita el hermano, 1 Crónicas 5:2, que dice que bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, ¿cierto?
y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José, que todavía lo sigue afirmando, ¿cierto? Pero resulta que el Señor nos está mostrando otra, algo más de pronto trascendente, porque por lo menos el Salmo 78, 68. 78, 68. Vamos a leer este texto aquí y después leemos otro. Bueno, el 67 y el 68, porque aquí están enseguida los dos. El 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá. Ese es Salmo 78. 68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Entonces aquí, ahora está hablando de por escogencia, los escogidos, por escogencia, el monte de Sion. Ya aquí menciona el monte de Sion, que sabemos que tiene que ver de dónde iba a venir la ley. Y el 67 que dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. José y Efraín es lo mismo, ¿cierto? José es el papá de Efraín y se puede decir, esto es un paralelismo aquí sintético, se dice así. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Entonces, aquí habíamos hablado ahorita de que él era el primogénito, pero aquí también le dice que son desechados. Y aquí dice entonces que escoge a la tribu de Judá. Por eso siempre hay como una lucha entre estos dos campamentos. Y entonces nos sigue quedando la duda, ¿no? Del primogénito, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros ya, por medio de la revelación de Ruach, nos damos cuenta que no iba a tener esa trayectoria, sino que eso solamente fue la parte educativa para que nosotros supiéramos realmente de quién podíamos hablar de la simiente. Y que lo que explica Gálatas, precisamente, ¿verdad? Que él no hablaba de varios, como si fueran varios, sino de uno solo, una simiente. Hablaba de descendencias. La cual hablaba de uno solo. Mientras que uno acá, hoy en día, el pueblo judío todavía está maquinando de que la simiente tiene que venir de alguien que esté aquí en la tierra, que todavía lo están buscando y lo están esperando. Y piensan construir otro templo también para cuando venga. Y eso tiene ya los profetas en Isaías 2:3. Comienza entonces esa parte profética. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Hashem. Ahí no dice que la palabra iba a salir de los judíos. Dice, de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra del Señor. Por eso también tenemos que distinguir esa diferencia entre lo que es la palabra que ya estaba, que es la Torá, y la palabra que dice ahí, que iba a salir. O sea, esa palabra que iba a salir tiene una diferencia también con la palabra que ya estaba. Porque ellos ya habían, estos profetas habían leído toda la ley de Moisés, ya se la sabían, y ellos precisamente su profecía era en base a todo lo que también Moisés había escrito. Ellos conocían esta ley. Pero sin embargo, este
profeta, que Isaías, uno de los grandes profetas, está anunciando que la palabra estaba por salir todavía y que venía de Jerusalén, que era otra de las pistas que el Señor nos estaba dejando para que nosotros pudiéramos discernir estas cosas. Entonces José realmente llegó a ser un pueblo grande, un pueblo grande. Vamos a Génesis 48, 19. Génesis 48, 19. Que es cuando le pone la mano Jacob al que era menor en ese momento, que tenía que ver con la promesa, ¿verdad? Entonces aquí, por lo menos en el 17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Lo que estaba diciendo el hermano, la multiplicidad. La tierra será, las naciones prácticamente vienen del país. No, y lo pudimos ser también. O sea, dice que con todos tenemos que recargar el. Exactamente. Claro, la promesa que sería como la estrella de los cielos y como la estrella del mar. Aunque él fue desechado, dice, pero con todo esto, dice, que lo llamaría el número de los cielos de Israel. Bueno, Josué 17, 17. Josué 17, 17. A verlo por aquí. Josué 17, 17. Josué. Entonces Josué respondió a la casa de José. La casa de José a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Capítulo 17, 17. Entonces ya se había reconocido que el pueblo de José o la casa de José y la casa de Efraín, que es lo mismo, ya había tenido una multiplicidad en esa época. Ya conformaba bastante descendencia y eso se había reconocido. Y apenas era una sola casa, la casa de José. Pero al comienzo de la conquista de estas tierras, cuando el Señor los envió a conquistar las tierras, todos estaban unidos. Todas las tribus estaban unidas en ese momento. Lo que se llama el pueblo de Dios, el que sacó de Egipto. Venía tratando con ellos y ellos venían multiplicándose como estaba la promesa. Y que una de las promesas que está precisamente para este pueblo es que Dios iba a quitar de ellos la iniquidad. O sea, ¿en qué momento ellos comenzaron a llamársele a la casa de Jacob, que era una casa llena de iniquidad? Como son dos casas y siempre estaba notándose esta distinción, el Señor está mostrando esa distinción por algo
que más adelante nosotros, o hoy en día, podíamos comprender con mejores detalles. Isaías 59:20. Este es el texto que cita en Romanos 11, que es el que dice Isaías: vendrá el Redentor de Sión, a Sión. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Hachem. Ese es Isaías 59:20. Entonces, hubo un momento en que la casa de José se separó de la casa de Judá. Ellos se separaron en ese momento. Y voy a buscarlo aquí en Segunda de Reyes. Primera de Reyes 12. Vamos a leer primero el Primera de Reyes aquí, donde habla de un varón que era valiente. Primera de Reyes, capítulo 11. Había un varón que se llamaba Jeroboam, versículo 26. Todavía no era rey, dice. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, era de Efraín, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. En ese momento, ya la casa de José estaba integrada por 10 tribus que habían sido prácticamente anexadas con un solo nombre, la casa de José. Y esa administración la dejó Salomón en manos de Jeroboam. A él le apareció un profeta, el cual le dijo, con un pedazo de tela que la rompió en 10 pedazos, y le dijo, sí, aquí en el versículo 31, una capa en el versículo 30, y tomando a Ahías la capa, que era el profeta, nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te voy a dar 10 tribus. O sea, las 10 tribus sobre las que él estaba encargado de... Era una profecía a la cual él debería esperar que el Señor la hiciera. Lógicamente que el Señor le dice que tenía que guardar, aquí en el versículo 38, que si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Le iba a entregar las 10 tribus a él. Lógicamente que él logró reinar porque cuando murió Salomón, el que siguió a Salomón fue su hijo, que fue Roboam. Entonces, Roboam, en vez de minorarle los impuestos, por consejo de sus amigos de la juventud, lo que hizo fue aumentárselo, no aceptando el consejo de los ancianos, sino de los amigos de él, de los de su juventud. Entonces ahí fue cuando el pueblo se dividió. Ya quedaron entonces 2 casas. Aquí en el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído,
le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y el versículo 19 dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todavía es la hora que está apartado. Hasta hoy está apartado. Entonces, esas casas de Efraín, que la escritura habla y viene mostrándola y viene tratando con ella, por causa de que Jeroboam, que fue el que entonces que quedó gobernando como rey, lo pusieron como rey, lo que hizo fue, por miedo a que el pueblo fuera a adorar a las fiestas de Jerusalén, lo que hizo fue poner dos ídolos para que el pueblo fuera a adorar, según él, a Dios, el que lo había sacado de Egipto. Y así inventan hoy lo mismo. El pueblo de la casa de José, en el día de hoy, que tiene otro nombre, hace lo mismo que hacían ellos. Por miedo a que el pueblo vaya a hacer algún reclamo, prefiere mantenerlo adorando cosas que no son las que el Señor enseñó en la Escritura. Por lo menos aquí en el Primera de Reyes, en el 12:32, dice que instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Entonces, cambió una fecha de una fiesta que en la Escritura ya la tiene. Entonces la pasó para otra fecha. Y comenzó a celebrar entonces con un mandamiento que el Señor no había dado. Así que él dispuso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví tampoco. Y dice el versículo 33 que sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Cada quien hoy en día está celebrando cosas que han inventado de su propio corazón, como precisamente en este mes que estamos pasando, y se celebran fiestas que no aparecen esas fechas en ninguna parte de la Escritura. Fechas que han sido inventadas de su propio corazón de cada uno. Entonces, nos lleva a nosotros a mostrarnos que todavía la casa de José en este momento tiene las mismas costumbres. No ha cambiado las costumbres. Y es lo curioso. Vamos a ver si encuentro aquí. Luego, Judá tampoco se quedó atrás. Judá después también comenzó a hacer lo mismo. Y hasta peor. En última, había que reconciliar a la boca. Eso tenía que ser traducido. Pero no dejamos de ver, ellos no dejan de ser como los puntos de momento, la forma de oración a los están cargando esas dos casas. A veces se desvían, se apartan del Señor. Y empiezan a acabar sin temas ropa, fuentes, vasijas rotas, porque no retienen el agua. Nunca, por eso tú lo ves
tratando de armonizar o cambiar el culto de Hashem con el fin de sentirse bien en un lugar. Que se mueve más por las emociones, que por el entendimiento de las cosas. Precisamente aquí en la Escritura también hablan algo sobre eso, en Segunda de Reyes 17:24, porque 17:24 de Segunda de Reyes, porque vino el rey de Asiria, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en la ciudad de Samaria. El rey de Asiria, debido a los pecados ya de idolatría que habían tenido ellos, toda la maldad que habían hecho, fueron echados de la tierra y fueron llevados por este rey a Asiria. Y este rey trajo otros habitantes de otras ciudades a ocupar esos lugares, los cuales cada uno trajo a sus ídolos. Entonces, todo eso se convirtió en una mezcla y las personas que estuvieron ahí, todos heredaron lo mismo. Y los que pertenecían a Israel, a las 10 tribus, perdieron totalmente esa identidad de las fiestas y de las costumbres bíblicas. Y entonces se distinguían ya era por la adoración a las cuestiones extranjeras. Sí. Segunda de Reyes 17:34, Segunda de Reyes 17:34 dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Hashem, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Hashem a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. 17:34, sí. Y el versículo 40 y 41 dice: pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Hashem aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Entonces, como totalmente se perdió la identidad de esta casa de José. Solamente quedó el nombre en la escritura, porque hoy en día el pueblo no se distingue ni sabe en qué parte está. Y todo esto tenía el plan del Señor, que en este tiempo iba a coincidir con la venida de Él, iba a ser exactamente la reunificación de estas dos casas. Que precisamente ese es el pacto del que habla Jeremías. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías 31, ¿cierto? De 31. Creo que es 31. Fíjense, aquí. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí es donde ya menciona la casa de Judá, que hoy todo el mundo la conoce, porque ellos no han perdido la identidad. En ese sentido, siempre han tenido la Torá. Por eso se distinguen, entre todo el mundo, se distingue que hay un pueblo que tiene una Torá. Pero la otra 10 tribus, o la casa de José, nadie la puede distinguir hoy porque están dentro de las naciones, haciendo lo mismo que las naciones. Pero que el Señor dijo que iba a venir a rescatarlos. Y vamos a leer esta parte, dice el versículo 32 de Jeremías: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese pacto del que está hablando la Escritura es un pacto violable. Él está hablando de un pacto violable. Ellos invalidaron mi pacto, porque ese pacto
lo pudieron invalidar. Pero el nuevo pacto que va a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel no se puede invalidar, es invalidable, no se puede invalidar, no se puede transgredir, porque es que no viene de los hombres, ni le pide concepto a los hombres para que funcione. Una forma de vivir también, bueno, no exactamente tanto que ellos, podemos decir, la Torah, debe ser. Sí, exactamente. El mandamiento del Señor. Lo que no se puede invalidar, lo que es invalidable, no cambie, siempre va a permanecer, va a ser el pacto de la fidelidad. Exactamente, bueno. Es el que no es invariable, sino, es precisamente el nuevo pacto, no sería decir nuevo pacto, sino el pacto de nuevo. El pacto, coma, de nuevo. Es decir, porque no está basado en otras promesas, no está basado en otra condición, ¿ya? Está basado en las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los hijos de Israel. Ese pacto es el que ya Dios lo iba a poner, lo que pasa es que el pacto no estaba dentro de ellos, no estaba dentro. Por eso invalidaban el pacto. Eran carnales. Ahora, el texto que leíste ahorita en Jeremías, porque fue, no, en Jeremías no, en Josué, creo que en el contexto estaba leyendo que Dios pondría su espíritu en ellos, a fin de que anden en el pacto. ¿Ya me explico? Entonces, que nos hace andar en el pacto. Claro, que nos hace andar en el pacto. Es el Ruach del Señor. Sí, por eso es que, hermano, también hay que distinguir entre una cosa y la otra. Cuando el Señor dice que de Sion saldrá la ley, su ley, quiere decir que es algo que no había salido todavía. Es la parte que tiene que ver de Sion, viene de arriba, del don de arriba, o sea, esa es la diferencia. O sea que esa va a ser impresa, esa ley va a ser impresa en nosotros, en todo nuestro interior. La otra no estaba impresa. Y por eso era que era violable. Pero ahora esta iba a formar parte de nuestra naturaleza. Por eso es que exactamente, ahí dice. Pero hermano, está hablando de mi ley. Por eso digo, hay que hacer una diferencia. Y que muchas veces cuando él dice, distingue un asunto cuando está hablando de Moisés. Porque la ley de Moisés, cuando le dice a los fariseos, dice que ustedes tienen quien los juzgue. Ustedes tienen quien los juzgue la ley que Moisés les dio. O sea, es una distinción. O sea, que hay una diferencia entre lo que el Señor dice en mi ley, lo que es el don. Porque nosotros estamos hablando de don después de la venida del Ruach HaKodesh. No podíamos hablar del don del amor, porque en ese momento no se podía. Y cuando comenzamos la paracha, miramos eso que pasó con Jacob. Él hablaba del amor que tenía por José. Pero eso no puede ser el don. El amor que él tenía por José, que incluso causó el odio de los hermanos y todo eso, y trajo todo ese. Él está hablando acá de algo perfecto. Claro, cuando se habla de innovación del pacto. Sí, entonces eso es lo insólito de que nosotros llamándonos creyentes hoy en día, nos fácilmente seamos dominados por un instinto como la ira en alguna situación, que no podamos contenernos, porque si estamos hablando del don, es algo que no admitiría eso.
Y el Señor dice, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Eso a nosotros, para poderlo comprender, tendría un sentido muy ajeno a lo que nosotros podríamos tener como respuesta. Pero ahí está el sentido. Eso que dijo ahí tiene un sentido, que no lo podemos examinar a nivel de lo que nosotros comprendemos. ¿Cierto? Eso de dar la vida por los enemigos, por un enemigo, porque dice la Escritura que difícilmente, hasta por un amigo, lo hace, pero darla por un enemigo, eso es algo irracional para nosotros. Por eso es que estamos hablando de algo que es nuevo totalmente. Ya, no tiene paralelo con lo que nosotros vemos aquí, porque si aquí nosotros lo que podemos tener es, digamos, una base para poder comprender las cosas que el Señor trajo. Por eso él siempre hablaba con parábolas, porque él decía, les hablo con parábolas y no me entienden. ¿Qué tal si les hablo directamente de las cosas celestiales? Es profundo, hermano. Sí, claro. El Evangelio nos cae prácticamente el significado del amor. Diría yo, cosas que nosotros no sabemos amar. Nosotros tenemos un concepto del amor muy limitado, obviamente. Pero cuando tú ves el amor de Jesús, y no es porque Él es Dios, o Él podía soportarlo y podía hacerlo, porque Él es el amor, ¿verdad? Sino que también te está enseñando cómo se ama. Exactamente. Difícilmente nosotros, como decías tú, vas a poner en la mejilla al que te golpeó. Sí. Obviamente la reacción tuya es prácticamente defender. ¿Ya? Entonces, cuando José, llegaron los hermanos, que fueron los que lo metieron en el pozo, y él estaba prácticamente gobernando todo Egipto, y tenía a cargo de él a todos digamos, los ejércitos que estaban ahí, podía hacer lo que él quisiera. Y llegaron los hermanos, y él no pensó en vengarse de ellos. Incluso comprendió de que esa situación había sido de parte del Señor, y eso fue lo que les dijo. Entonces, si nosotros se nos presenta una situación de alguna persona que nos haga coger, un vecino o alguien que nos haga coger un momento de ira, ¿seríamos nosotros capaces de comprender eso? De comprender, o sea, muchos dicen que respira 10 veces hacia adentro y todo eso, y después, bueno, esas son las soluciones humanas. Pero ¿seríamos nosotros capaces de sonreírle a una persona que te está amenazando? Porque eso era lo que hacían los apóstoles. Pero ellos sí tenían la promesa manifiesta dentro de ellos. Lo que dice el Señor, eso va a estar en tu mente y en tu corazón. O sea, lo tuyo va a ser una respuesta a cualquier situación que se presente. Entonces, yo creo que ese es lo que nosotros deberíamos aprender realmente. Cómo manejar las situaciones sin necesidad de perder el sentido común de las cosas. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y ahí está escrito. No lo aborrecerás. Aquí está escrito, pero exacto, ahí está escrito, pero eso era el poder que no tenía la ley. Porque el bien lo querías hacer. Es lo que explica Pablo. El bien está en ti, el que no lo hacer. Pero eso no lo ibas a hacer. Y por eso es que cuando el Señor pone el ejemplo, dice que cuando nosotros hagamos algo, no lo hagamos como los gentiles, porque los gentiles por lo menos ellos aman a los que los aman. ¿Cierto? Los gentiles también hacen eso. Pero seríamos nosotros de amar a un enemigo. Esa es la diferencia de lo que trae el nuevo pacto. Claro. Sí, hermano. Lo que pasa es que la ley tiene su límite. La justicia tiene su límite.
tienes derecho a una indemnización cuando eres agredido. Te da todo el derecho, inclusive meterlo preso. Claro. Pero inclusive la abogada también te llevaba a acusar. Pero acá en el Evangelio es otra cosa. Por eso digo que no tiene límites. No tiene límites. La ley tiene un límite. ¿Sí? Inclusive, hasta una infidelidad te da un límite. ¿Ya? No puedes llevar algo que no puedes sobrellevar. Pero cuando el amor está por encima de eso, que tú puedes perdonar cualquier agravio. ¿Me explico? Entonces, son cosas mucho mayores que Pablo inclusive trata de poner en el corazón de los creyentes, ¿ya? Y que dice que fue derramado en nuestros corazones, ¿ya? Abundantemente, es el amor. Para que nos amemos nosotros como Él nos amó. Entonces, eso no tiene ley, ¿no? Porque si yo le pongo ley a eso, entonces tiene límite. Y si tú me la hiciste, tú me la pagas. No quiere decir que ahora, ojo, cuando se dice ojo por ojo, diente por diente, no. Tú tienes que resarcir el daño que me estás haciendo. ¿Ya? Pero si la otra persona no tiene las condiciones de resarcir el daño, ¿cómo haces tú? ¿Quedas resentido con él? Entonces, ¿qué predomina ahí? Para poder consolar, tenemos que nosotros primero haber sido consolados. Pero no podemos dar de aquello que no hemos recibido. Si sentimos que hemos recibido el consuelo del Señor, entonces debería salir de nosotros esa respuesta también. Mira aquí lo que dice, para terminar aquí, hermano, Mateo 9:11. Mateo 9:11. Vamos a leer desde el versículo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, los estudiosos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Qué enseñanza nos deja esto, hermano? Nosotros hemos sido llamados para ser restauradores, no para ser divisores, no para dividir, sino para ser restauradores. Entonces las situaciones que se nos presentan no es fácil. Yo no voy a decir que yo soy un experto ni nada. Son situaciones que debemos aprovechar para crecer, para ir edificando y para ir comprendiendo más la promesa que el Señor nos está dando. Estamos a la puerta de la reunificación de la casa de José y la casa de Judá. Ya la casa de José, a la cual pertenecemos nosotros, que fuimos los que nos fuimos nos fuimos a las naciones, nosotros ya sabemos de dónde venimos, de dónde hemos salido. La casa de Judá todavía no sabe. Pero en el momento que ellos sepan, se va a dar este milagro o esta promesa del Señor, que es la unión de las dos casas, que se apartaron, que cada uno tomó su propio rey, pusieron un rey, y que el único rey que estaba desde el principio es solamente el Señor, Hashem. Entonces, que así debemos vivir y así debemos esperar que va a ser el resto de nuestro encuentro con el Señor. Bueno, hermanos, terminamos aquí y Shavuot para todos, hermanos.